Alejandro Encinas. Gracias, senador Escudero. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros invitados. Ahora sí, literalmente todos, porque no hubo ninguna mujer invitada, cosa rara en el diseño de las audiencias aquí en el Senado. Y yo quisiera, pues quizá no solamente compartir algunas reflexiones, sino también algunas provocaciones para que los que se tengan que ir se queden y podamos así hacer una discusión a fondo, porque sin lugar a dudas estamos en un día muy especial para el Senado de la República. No digo que sea un día histórico, porque creo que la trascendencia del tema que estamos abordando todavía no alcanza esa naturaleza. Pero sí es un día sui generis. Hoy nuestros 11 invitados, tanto de la sociedad civil, de la academia, como de las instituciones, todos nos han venido a plantear desde distintas maneras que aprobemos en sus términos la minuta enviada por la Cámara de los Diputados, a pesar de sus insuficiencias o incluso deficiencias. Decía Luis Carlos Ugalde, esta minuta es un paso adelante, pero nacerá a cuentagotas, seguramente los plazos no se cumplirán, esto puede tener desencanto en la población, hay que evitar el desencanto, porque incluso la propia ley no plantea como sus objetivos centrales combatir la corrupción. O nos planteaba el maestro Bojorquez, en la idea de que también apruébenla, que todavía falta definir con mayor precisión la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, incorporando al Sistema de Administración Tributaria, o a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que había que aprobarla, porque también lo repitieron nuestros compañeros de México, México Evalúa, que hay que evitar las presiones de los gobernadores. Yo quiero decirles que en lo personal no hemos recibido ninguna presión de ningún gobernador, quizá porque saben que no las íbamos a aceptar, pero no veo que en el grupo parlamentario ni conozco presión a ningún otro legislador en este tema, pero que había que revisar los temas de la participación ciudadana, que no pueden reducirse al Comité Ciudadano, con lo que coincidió Alejandro González, que falta establecer indicadores de desempeño. Un punto recurrente es que es necesario articular los distintos subsistemas para tener todo un sistema integrado en materia no solamente de transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción, sino incluso de contabilidad gubernamental, que yo creo que son los temas que mayor repetición tuvieron, y todos coincidieron pues, en la necesidad finalmente de que la aprobación es enviar una señal de que una señal clara e inmediata de que se están tomando acciones contra la corrupción, que es el tema que más preocupa a nuestra sociedad en momentos donde nuestro país ocupa el lugar 103 en el ranking mundial de 177 países, donde de acuerdo al último informe tenemos un índice de 35 puntos respecto a los 100, que es el estado ideal, y donde están ubicados fundamentalmente Dinamarca con 92 puntos y Nueva Zelanda. No pongo los ejemplos de Corea del Norte, de Afganistán y de otros países que están ubicados en los últimos lugares. Entonces, pues la verdad es que es un día sui generis, porque justamente el momento en que existe el peor momento de credibilidad en las instituciones del Estado mexicano, es parte del realismo mágico de nuestro país, vienen a decirnos, pues, de lo perdido, lo que aparezca, y apruébenla en sus términos. Yo entiendo la preocupación, son muchos años de estar luchando por la creación de un sistema anticorrupción, de rendición de cuentas. Esto se conjuga con lo de transparencia, aunque todavía nos faltan la Ley Federal de Acceso a la Información, nos falta la Ley General de Archivos, nos falta la Ley General de Protección de Datos Personales, y buscar esta integración de un sistema plenamente articulado que va a llevar tiempo, porque otra de las deficiencias de esta minuta es que la aplicación estará
desarrollándose plenamente hasta después de que termine este gobierno en el 2018. Un año que se le da al Congreso de la Unión para expedir cerca de 10 leyes reglamentarias de este tema, 3 meses más que se les dan a los congresos de los estados que difícilmente van a cumplir, y por la experiencia que tenemos, esto trascenderá más allá de que nombremos o no a la Fiscalía Anticorrupción este sexenio, y por lo tanto, pues mucha de esta es la expectativa que levante esta aprobación del sistema va a, sin lugar a dudas, a tener que esperar la maduración de leyes, su elaboración para que pueda aplicarse plenamente. Pero eso no obsta para hacer preguntas a los servidores públicos. Retomamos todos los comentarios, observaciones que nos hacen las organizaciones sociales, la academia, que evidentemente nos llaman a hacer una agenda de todo lo que aquí se ha planteado, de lo que deben incluirse en las leyes secundarias y que no incluyó la reforma constitucional, porque todo lo podemos introducir en las leyes secundarias con excepción de un tema: el régimen de excepción que se establece para el Ejecutivo Federal, al cual se le dota de fuero ante la eventualidad de la comisión de actos de corrupción. Todo lo demás sí puede ser materia de la legislación secundaria. Y también me preocupa que solamente uno de los oradores de la sociedad civil hizo referencia justamente a uno de los principales problemas de la minuta de la Cámara de Diputados: el hacer prevalecer un régimen de excepción al Ejecutivo Federal, cuando desde la sociedad civil se ha luchado para que no haya situaciones de excepción ante la ley y todos los ciudadanos y las ciudadanas tengamos los mismos deberes, los mismos derechos y estemos sujetos a las mismas reglas. Pero yo quisiera, aprovechando pues la presencia primero del Auditor Superior de la Federación, el Contralor Juan Manuel Portal, con quienes hemos discutido desde la legislatura anterior respecto a las facultades, alcances de la Autoridad Superior de la Federación, su autonomía, incluso lo discutimos en algún momento. Y quisiera partir de una declaración que hizo al Periódico Universal el 23 de febrero de este año, donde señalaba que no hay peces gordos en la cárcel por corrupción, porque no hay políticos tontos y ellos no son los que firman o llevan a cabo las operaciones. E incluso en las preguntas que les hacen los reporteros, hacen referencias al caso específico de los contratos del Grupo Giga y su posible relación con la adquisición de la Casa Blanca y lo que es la casa del Club de Golf de Malinalco, y señala que pareciera que sí hay conflicto de intereses, pero habría que esperar a conocer los detalles de los contratos y las fechas en que estos se establecieron. Y reconoce también que actualmente, y es de los temas que existen, es el problema de la impunidad en nuestro país, en donde incluso pone ejemplos como el caso de Tabasco del señor gobernador Granier, y establece que en gran medida este asunto de la impunidad tiene que ver con la forma en que actúan los jueces. De eso viene en la nota. Yo quisiera preguntarle al contador Portal si esta reforma constitucional va a permitir no solamente actuar con mayor prontitud, sino con eficacia a la Auditoría Superior de la Federación, no solo para atender estos casos evidentes de conflicto de interés o de corrupción, o también le va a permitir intervenir en asuntos que han sido cuestionados profundamente por la opinión pública, como es la asignación del presupuesto por cuotas y porcentajes entre los diputados, de los cuales luego se cobran moches al momento en que se hace la asignación del presupuesto. Yo en lo personal creo que la asignación, un proceso de negociación donde hay una distribución por partidas individuales a cada diputado es un acto ilegal y sobre el cual luego cobran, y ha habido denuncias, muchos los legisladores, y no hay una intervención del órgano auditor de la Federación y particularmente del órgano de control del Poder Legislativo, de la Cámara
de los diputados, como también lo que tiene que ver con muchas de las denuncias que ha habido por firmas de contratos de deuda, falsificando documentos de los congresos de los estados. Incluyo los asuntos de la línea 12 del metro, para que no digan que soy totalmente parcial, los asuntos de malversación de fondos por parte del gobierno de Guerrero, que están acreditados y es inexplicable por qué está en libertad el gobernador con licencia. En fin, esta ley va a permitir no solamente disponer de la información, sino sancionar administrativa y penalmente a quienes incurren en actos de corrupción, o simple y sencillamente estamos creando un instrumento de simulación, porque hasta la fecha, y paso aquí con el doctor Manuel Alivis Pelayo a preguntarle no solamente cuántos casos de sanciones administrativas ha habido, sino cuántas sanciones de carácter penal por actos de corrupción se han aplicado a funcionarios de los distintos órdenes de gobierno, porque es una verdadera vergüenza que funcionarios o parientes de funcionarios vinculados a la delincuencia organizada salgan libres con con el pago de 7,000 pesos, como ¿cómo se llama esta cosa que les damos a los abogados? Como caución. Bueno, y aquí paso, pues en el caso del contador público Raúl Sánchez Covache, que le doy la bienvenida, es alguien con mucha experiencia en el sector. No sé por qué no vino el secretario, si no le íbamos a hacer nada. Sería muy bueno que el secretario diera la cara al Poder Legislativo y no a la primera convocatoria le dé la vuelta, porque finalmente con este sistema nacional anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, el fortalecimiento de la auditoría, etcétera, ¿cuál es la función que va a cumplir la Secretaría de Función Pública? ¿Es un gran órgano de control interno orientado a la prevención? ¿O qué papel va a cumplir? Porque hasta ahora, ante hechos flagrantes de abuso de autoridad o malversación de recursos públicos, no ha actuado. No voy a poner muchos ejemplos, voy a referirme al helicóptero de Conagua, en donde el propio director de Conagua reconoció y pidió perdón porque se equivocó en un uso indebido de infraestructura pública, y tuvo que renunciar sin que la auditoría se pronunciara y sin que aplicara ninguna sanción. Va a cambiar todo este esquema en los próximos años con la aprobación de esta reforma constitucional, o vamos a tener que esperar a sacar las leyes generales, a nombrar una Fiscalía Anticorrupción, a que la Fiscalía Nacional sea autónoma después del 2018, o vamos a ir a buscar luego reformas para darle autonomía plena a la Auditoría Superior de la Federación. Yo creo que son los temas que a los mexicanos interesan, porque el tema fundamental, yo digo, no está en la corrupción, sino en la impunidad, en que ante la evidencia pública de actos de corrupción, pues quienes incurren en ellos siguen no solamente paseando en plena libertad por todas las calles, sino que además siguen gozando de los bienes y el patrimonio que obtienen derivados de actos de corrupción. Eso es lo que tiene que cambiar en este país. Gracias, senador Alejandro Encina.